ya meses atrás me había cargado en mi corazón, que específicamente es sobre este mismo tema, el corazón. Amén. Este tema es muy importante, chicos, porque de este tema es como, el corazón es como un filtro de todo lo que es la vida del Señor, por lo cual es muy importante entender el tema del corazón y tener siempre una buena disposición para el Señor con el tema del corazón. Amén. Porque como dice su palabra, del corazón emana la vida. Amén. Como les digo, el corazón es el filtro de la vida del Señor en nosotros. ¿A qué me refiero con esto realmente? Todos conocemos un filtro, cualquier tipo de filtro como sea, ¿cierto? Los filtros que hacen, filtrar, ¿verdad? Filtran partículas, los que tengan que filtrar los filtros, ¿cierto? En este caso, ¿por qué nuestro corazón es como un filtro? Porque de nuestro corazón nosotros podemos permitir o no que la vida del Señor avance en nosotros. Por eso es como un filtro. Todo según como nosotros nos parezca la verdad desde nuestro corazón. Por eso es como un filtro. Nuestro corazón es algo muy importante en lo que respecta a nosotros como hijos de Dios. Porque se puede facilitar todo lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Y así también nosotros podemos disfrutar de toda la realidad del Señor, tener su fruto, amor, gozo, paz, todas estas cosas, mediante nosotros con nuestro corazón se lo permitamos. Amén. Pero también, de otra manera, también pasa de que quizás en nuestro corazón, por así decirlo, podemos, así como lo podemos facilitar todo esto, también podemos coartar todo esto y no dejar que esto avance también. Y así también perdernos del gozo de nosotros y obviamente también para con la iglesia, por lo cual es muy importante este tema del corazón. Todos los que llevamos un tiempo entendemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Que toda la realidad de Dios ya fue dispensada en la persona de Cristo. Amén. Para todo aquel que cree. Todo está dispensado solamente por creer. No por obras humanas, sino que solo por creer. Amén. Pero ¿qué pasa cuando esta realidad a veces se ve como un poquito entrancada? No sé, cuando, no sé, nos chocan el auto, nos enfermamos, tenemos problemas económicos, nos echan del trabajo, tantas abanico de cosas que nos pueden pasar en la vida, ¿cierto? Y que nos van a pasar, la palabra lo dice. Pero ¿acaso Dios se ha equivocado entonces? ¿Acaso Dios se equivocó o hay un problema? Y a la verdad, hermano, no es eso. La verdad, todo esto depende de nuestro corazón donde está puesto. Porque si uno se pone a leer la palabra, tú ves a grandes hombres del Señor que tuvieron aflicciones. Incluso nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo muchas aflicciones también. Y por no nombrar a Pablo, por ejemplo, Esteban, Pablo que fue azotado en las cárceles, fue perseguido, vituperiado, de todo. Y Pablo seguía adorando al Señor. Esteban, que mientras estaba siendo apiedrado, entre sus perseguidores, por así decirlo, estaba el mismo Pablo incluso, antes de ser convertido. Y él declamaba al Señor, vio al cielo abierto Esteban y decía, Señor, no consideres esto. ¿Cómo podían hacer ellos eso realmente? O David también, en persecuciones, adorando al Señor. Y los 12 apóstoles también, y cuántos más, ¿por qué ellos podían hacerlo? ¿Y por qué a veces nosotros, cuando nos pasan cosas, no podemos hacerlo? Porque todo tiene que ver con un tema desde el corazón. Amén. De que tengamos una disposición al Señor ante todo lo que Él quiere para nosotros. Y no significa que esto sea fácil, hermanos. A la verdad no es fácil. Por ejemplo, Pablo cuando lo azotaban no era agradable, o Esteban cuando lo piedraban, o incluso el mismo Señor que transpiró sangre en algún momento, porque Él sabía lo que venía para Él de beber el amargo trago del pecado de todos nosotros. Entonces, no digo que sea fácil, pero sí digo que tenemos que tener la plena seguridad de quién nos mandó a todas estas cosas, quién nos respalda realmente, que es nuestro Señor. Amén. Tenemos que tener gran claridad de esto. Porque el Señor así decía que por mí pasara esta copa amarga, pero que se haga tu voluntad. El corazón estaba dispuesto al Señor. Amén. Ahora, hermanos, tenemos que entender algo claro, que todo esto no está para que nosotros podamos llevar estas cosas, porque ciertamente no podemos. Toda capacidad está en el Señor y no en el hombre. Amén. Tener claridad de todo esto. Toda la capacidad está en el Señor, no en el hombre. Su gracia operando en nosotros. Como dice en Efesios 2, del 8 al 9, ahí si lo pudieran buscar. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de que yo he sido alguien en el Señor, porque en realidad todo lo ha hecho el Señor y su gracia. Amén. Y todo esto inicia que un bendito día Dios nos habló, le oímos, lo experimentamos. Y de ahí más nosotros sabemos que Dios es real. Amén. Que mediante Jesucristo hoy está en nuestra vida. Y ahora, según nuestra disposición, como les digo, desde el corazón emana esta vida. Así como dice en Proverbios 4, del 20 al 23. Si lo pueden buscar. Proverbios 4 del 20 al 23. Y aquí este versículo dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Este versículo es clave porque ciertamente teniendo un corazón alejado del Señor y aún así teniendo al Señor en nuestro corazón, la vida no va a emanar por un tema de nuestro corazón. Amén. Por lo cual es muy importante guardar el corazón. La palabra también dice de que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Siendo esto el río la vida misma corriendo del Señor como forma de agua a través de nosotros y que llega hacia los demás. Amén. Pero como un fluir constante en el fondo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nuestra disposición no está como completa hacia el Señor? Finalmente terminamos haciendo como una especie de represa todos estos ríos de agua viva que pueden salir de nosotros. Los reprimimos, nos dejamos que pasen, que avancen, primeramente en nuestra vida y así también con el resto. Amén. Por lo cual es muy importante, como les digo, tener un filtro en el Señor abierto, por así decirlo, no hermético, sino que abierto, que deje que todo lo del Señor avance en nosotros, para que así los demás también sean alcanzados por esta vida. Hermanos, esto no termina en nosotros, termina en los demás que serán alcanzados a través de nosotros, entendiendo, como les digo, que toda capacidad viene del Señor y no de ustedes, no tampoco mía, sino que de Dios. Amén. Pero así como les decía, de lo contrario podemos no permitir que esta vida avance teniendo un corazón quizás alejado del Señor, de piedra como se ha mencionado también en la palabra, y que finalmente este corazón de piedra no permite que avance esta vida del Señor. Vamos a leer este versículo en específico, que dice Ezequiel 11 del 19 al 20. Ahí se lo pueden buscar, Ezequiel 11 del 19 al 20. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Corazón y espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que andes en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea por Dios. Amén. Hoy, iglesia, tenemos que entender de que Dios nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En Ezequiel lo mostraban como algo futuro porque dice, y les daré. Esa realidad hoy ya está en nosotros, iglesia. En el momento que se escribió esto, sí era algún acontecimiento futuro. Hoy es nuestro presente. Amén. Esa es nuestra realidad. Ahora debemos considerarla como nuestra realidad. Y para eso es importante este tema del corazón, porque el tema del corazón es algo de todos los días. Es una comunión profunda con el Señor todos los días. Es buscarlo desde nuestro corazón para ser conformado y transformado a esta vida. Para que sí todos estos frutos y todas las cosas que el Señor tiene para con nosotros sean visibles en nosotros. Y para los demás, aquí tengo un ejemplo que quería dar, que lo di hace tiempo en una casa iglesia allá en el ERCE, que es el ejemplo cuando uno se suscribe a Netflix, por ejemplo. Ojo que con esto yo no quiero incitar a que se vean todo Netflix, no, es un ejemplo solamente, pero yo me suscribo a Netflix, pago la suma módica, no sé, que eran como 10.000 pesos o menos, y tengo Netflix, ¿cierto? Y tengo todo el contenido audiovisual de Netflix, películas, series, lo que a usted se le ocurra lo tengo para verlo. Está ahí, sí,
pero yo hasta que yo no me siente y me ponga a ver todas las cosas, las voy a disfrutar. Esto con el Señor, hermanos, es exactamente lo mismo. Usted un bendito día recibió al Señor y toda la realidad del Señor ya está dentro de nosotros. Pero ahora queda en nosotros sentarnos a disfrutar de esta vida, de tener comunión con el Señor, de buscarlo todos los días. Amén. A eso me refiero con este ejemplo. Está en nosotros tener comunión profunda con el Señor, de buscarlo todos los días, independiente de las circunstancias que nos puedan ocurrir, que nos van a pasar, pero estar buscándolo desde el corazón, viéndolo a Él, la vista puesta en Él, como dice su palabra. Ahora, ¿qué podemos entender por un corazón de piedra y otro corazón de carne? Primeramente, el corazón de piedra tiene que ver con un corazón que está alejado del Señor, un corazón que no cree en las cosas que Dios tiene para con nosotros. Dios nos dice algo y nosotros lo cuestionamos. Y estamos como en una constante de que sí, que no, o derechamente no, y ese es un corazón de piedra finalmente, que se basa en sus propios razonamientos, sus propios pensamientos, sentimientos, y no considera muchas veces las cosas del Señor. Amén. Un corazón de piedra es un corazón envanecido, alejado del Señor. Yo el otro día estaba leyendo Corintios y me llamaba mucho la atención este versículo que les voy a contar, el 1 Corintios 5, del 1 al 2. 1 Corintios 5, del 1 al 2 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y qué dice al final? Y vosotros estáis envanecidos. Siempre cuando nosotros estemos alejados del Señor con un corazón de piedra estaremos envanecidos, creyendo que realmente estamos haciendo las cosas bien, creyendo que de verdad estamos bien, pero la verdad estamos envanecidos. Amén. Es importante siempre considerar las cosas que estamos haciendo, entregarla en oración al Señor para que seamos guiados y redireccionados hacia donde el Señor nos quiera llevar. Pero para eso, como les digo, es necesario tener un corazón dispuesto, porque un corazón de piedra está envanecido y no quiere buscar las cosas del Señor. Pero hoy declaramos aquí que todos los presentes tenemos un corazón de carne, que lo buscamos a Él, que somos sensibles a su palabra. Salmo 138, 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Al humilde es un corazón de carne, amén. Mas al altivo mira de lejos, corazón de piedra, amén. Y no es que Dios lo quiera mirar de lejos a esta persona, sino que esta persona ya desde el corazón no quiere buscar a Dios. Ese es el tema. No es que Dios tenga algo contra esta persona, es que esa persona realmente tiene un corazón duro, que no deja entrar la vida del Señor, que no quiere que fluya la vida del Señor en él. Después tenemos el corazón de carne, que se entiende por un corazón que es correspondido al Señor, como decía, humilde, que es sensible a todo lo que Dios demanda en nosotros, sea cual sea, estamos para el Señor. Un corazón que vive por Él y para Él, sin importar las circunstancias que al sujeto o que a nosotros nos puedan ocurrir. Que la vista esté siempre puesta en el Señor, en Dios, por sobre todas las circunstancias, comprendiendo que un corazón de carne entiende la soberanía del Señor en nosotros. Amén. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Su palabra dice que ya nos unimos con Él y ya es imposible que nos separe. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Dice su palabra. Persecución, ni siquiera la muerte nos separará de su amor. Nosotros podemos morir el día de mañana y esto no termina porque estamos en el Señor. Amén. ¿Qué nos separará de su amor? Y aquí les voy a dar unos versículos sobre la soberanía del Señor en Mateos 6, 25 al 32. Mateo 6, 25 al 32. Un poquito largo, lo voy a leer completo. Dice del tema del afán, del que nosotros tenemos afanes aquí en el mundo muchas veces, de tantas cosas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí nos comparan. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién en vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón,
Con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así todo la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe las necesidades que tenemos, hermanos. Todas las necesidades que ustedes pueden tener en este momento, sea económico, sea emocional, sea de todo sentido, Dios ya las conoce y Él sabe. Por lo cual tenemos que entregarnos de corazón y buscarlo a Él, para que toda la realidad, como les digo, que ya tenemos en nosotros, sea visible en nosotros. Y aquí termina: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que conforme yo estoy en el Señor, tengo comunión con Él, lo busco a Él, y todas las cosas, todo el resto de cosas serán añadidas, sin preocuparme del trabajo, sin preocuparme de esto, otro, todo el resto será añadido por causa del Evangelio. Amén. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay otro versículo que demuestra la soberanía del Señor. Amén. Estos versículos mencionados, como les digo, muestran con claridad la soberanía del Señor en nosotros. Y así, teniendo esta claridad de la soberanía que Dios tiene en nuestra vida y en todos sus hijos, no queda nada más que avanzar con convicción, con confianza, hermanos, de que Él es soberano en nosotros. Por sobre todas las circunstancias, como les digo, en un versículo no lo tengo aquí, pero la palabra dice, en el mundo, y Jesús mismo decía, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos que yo ya he vencido al mundo. Nos avisa de antemano que nos vamos a la verdad aquí. Tú creas o no creas en Dios, tú creas o no creas en Cristo, vas a tener problemas igual. Como dice siempre el pastor, los problemas tienen un GPS y nos van a encontrar igual, no es necesario buscarlos. Y nos va a llegar, pero ¿qué dice Jesús? Tranquilo, que yo ya vencí al mundo. Y para que eso sea patente en nuestra vida, tenemos que buscarlo a Él, tener comunión con Él, para que toda esta realidad sea en nosotros. Y también aquí yo quería dar un ejemplo de David, que es un gran ejemplo de entrega de corazón, ya que incluso David, sin tener el Espíritu Santo morando en él, Dios lo consideró como un hombre conforme a Dios. Y él también, David, fue ungido. Bueno, hoy en ese momento David fue ungido con aceite, le bañaron con aceite, entendiendo que el aceite es sombra y figura de la realidad que hoy tenemos en Cristo, que es el Espíritu Santo. El aceite tipificaba lo que era el Espíritu Santo. Y David fue ungido en esos tiempos como se hacían las cosas antes. Hoy la realidad no es que yo le diga que se tenga que ungir con aceite, no, sino que esa realidad ya es en nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con David? ¿Qué dice? Hechos 13:22. Hechos 13:22. Quitado le levantó por rey a David. Fue quitado el rey anterior a David y fue puesto David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era uno entre millones y millones que tenía el corazón conforme al Señor y era escogido por el Señor. Pero hoy, a la verdad, todos podemos ser un David, porque ya tenemos esta vida, tenemos este corazón de carne, podemos buscarlo a Él. Ya no necesitamos ser ungidos o no, ya toda esta realidad ya está en nosotros. ¿Y qué pasaba con David? Que David tenía una característica que todos los hijos de Dios deberíamos tener, y es que David adoraba y clamaba al Señor, sea cual fuere su circunstancia. David, en la plenitud máxima, no teniendo problemas, siendo el rey de todo, o sea, del pueblo de Israel, alababa al Señor, no se olvidaba de Él. ¿Y saben qué? Él, en sus peores momentos, cuando incluso su propio hijo lo estaba persiguiendo para matarlo, él adoraba al Señor. Y aquí quiero enseñar con esto, de que nosotros tenemos que aprender a adorar al Señor en todo momento. Por eso es un tema del corazón. Los problemas van a llegar, lo van a chocar, se van a enfermar, van a pasar un montón de cosas, pero alaben al Señor, que el Dios tiene control de todos ustedes, de todos ustedes. Y así como David, vamos a seguir leyendo en Salmo 3. Mira, Salmo 3 empieza: oración matutino de confianza a Dios. David hacía este salmo para tener confianza a Dios de manera matutina, en la primera hora. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo.
huyendo de su propio hijo. Decía: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria al que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. La gente se puede levantar y nos puede decir cosas a la verdad y no hay problema con eso, pero ¿qué te dice el Señor? Eso es lo importante. ¿Qué nos dice el Señor a nuestra vida? Y de eso nos afirmamos. Amén. Y con eso avanzamos también. Aquí un ejemplo nuevamente de lo mismo en Salmos 4, del 7 al 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Y aquí: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y aquí siendo David perseguido, pero él seguía alabando al Señor, buscando al Señor. Amén. David tenía claridad de toda esta realidad, chicos, y David tenía claridad de dónde estaba su tesoro. Su tesoro era el Señor. Y así también todos nosotros, nuestro tesoro también debería ser el Señor. Y el Señor se encargará de que nuestro verdadero tesoro sea Él y solo Él. Amén. Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Dónde está nuestro corazón todos los días? Cuando nos pasan cosas, cuando estamos incluso bien, ¿dónde está nuestro corazón? Algunos también nos podemos perder si es que estamos muy bien, tenemos buen trabajo, tenemos buenas cosas y nos empezamos a olvidar del Señor. O también está el otro fenómeno que estamos muy mal y también nos podemos olvidar del Señor. Aunque por lo general uno cuando está mal empieza a buscar más al Señor, ¿cierto? Pero no olvidarte nunca de Él en ningún momento, porque Él es nuestro tesoro. Amén. Él es nuestro tesoro. Aquí nos puede pasar de todas cosas, como le digo, enfermedades, pueden fallecer amigos, personas, familiares, no estamos exentos de que nos pase algo aquí, pero ¿saben qué? Todas estas cosas pasarán, pero ¿qué tendremos al final de todo esto? El Señor. Yo un día estaba meditando en el Señor y pensaba: ¿qué tendremos de aquí en 100 años más? Todo aquí, ¿qué tendremos en 100 años más? Nuestro hijo, nuestra casa, quizás sí estén, pero nosotros no vamos a estar. Pero ¿saben qué vamos a tener de aquí a 1000 años más? Al Señor, porque Él es el eterno, Él es indestructible, Él es nuestro tesoro eterno. A Él lo vamos a tener, a Él y a solo a Él. Por lo cual tenemos que tener la vista puesta en Él todo momento. Si hoy los que estamos aquí presentes todos hemos experimentado en alguna medida al Señor, sea grande o pequeña, esto no es más que una antesala de todo lo que el Señor ya tiene para con nosotros allá en el cielo, que sabemos que es una realidad, pero es una antesala. Dios nos preparó todas estas cosas para que nosotros aquí no disfrutáramos y empezáramos a disfrutar solamente cuando fuéramos y muramos y fuéramos al cielo. Eso no es una realidad. La realidad es que la gracia hoy está dispuesta para que disfrutemos aquí y ahora del Señor. Aún así teniendo ya morada en Él, aún así ya teniendo todas las cosas en el cielo, pero acá también en la tierra para que la disfrutemos. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros, que aquí en la tierra disfrutemos todas las cosas que el Señor tiene para con nosotros. Así como decía Ezequiel, que Él pondrá corazón y espíritu nuevo y que esa realidad ya es hoy para nosotros. Que lo experimentemos y los conozcamos día tras día, considerando que Él ya dispuso todas las cosas para nosotros. Su palabra dice que preparó morada en el cielo para nosotros y también menciona que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, y esa es una realidad. Efesios 2, del 4 al 9 en adelante. Efesios 2, del 4 al 9 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice entre paréntesis.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, también estábamos todos nosotros, hermanos. Él también, su muerte y su resurrección también es parte de nosotros, por lo cual todas las riquezas que el Señor tiene para con nosotros también ya están dispuestas para nosotros. Pero Él también nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. O sea que eso también ya es una realidad presente. Dice Juan 14:2. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Moradas tenemos allá también con el Señor. Amén. Pero como le digo, no esperemos a morir para tener esa realidad, porque la realidad es que hoy ya estamos aquí en Cristo y podemos disfrutar todas sus riquezas aquí y ahora. Amén. Está todo dispuesto. Hoy solo nos queda caminar todos los días en Él. Nosotros considerar la palabra de Dios para nosotros todos los días y no como un consejo. Creo que el pastor conversaba esto con nosotros. A veces nosotros podemos considerar las cosas del Señor como un mero consejo y no como un mandato, entendiendo que sí, entre amigos nos podemos dar consejos y cosas, pero Dios es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Dice su palabra que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, por lo cual, ¿por qué tomarlo como un consejo? Si todas las cosas que el Señor nos pide para nosotros es siempre mejor. De repente dejar una amistad que tú amas, pero que el Señor te pide que tú te alejes, tú confía. Personalmente me pasó y lo digo desde la experiencia, muchas amistades tuve que dejar, pero porque Dios me lo pidió, y no es que Dios sea malo, es que Dios sabe y me ama. Dios te pedirá quizás cosas, quizás no nos van a gustar, pero entendamos que Dios, Él es soberano por sobre todas estas cosas y Él sabe. Su mente es mucho más grande que la de nosotros, sus pensamientos, sus caminos son más altos. Por lo cual, ¿cómo no entregarnos a Él? Al quien se sacrificó por todos nosotros, al que nos dio vida eterna, al que nos hizo morada a nosotros, en que hoy podemos disfrutar de Él y de la vida como nunca antes la habíamos podido disfrutar. Ese es nuestro Señor. Por lo cual es muy importante estar dispuesto a todas las cosas del Señor, identificarnos con Él y valorar, chicos, esto es muy importante, valorar las cosas que el Señor ya tiene para con nosotros. Y también esto nuevamente viene de un tema desde el corazón. Tú, un corazón de piedra, no valora las cosas del Señor, así de sencillo, por lo cual como no las valora, no las disfruta, no las puede disfrutar. Pero si nosotros empezamos a valorar estas cosas, sí empiezan a hacer sentido en nosotros. Y esto también tiene que ver con un proceso. Porque no hay hijo de Dios que no haya sido procesado en la Biblia, no hay nadie que haya pedido como una especie de deseo y se transformó y al otro día o al mismo momento ya no. Todos los hijos de Dios fueron transformados y conformados a su imagen. Fueron Abraham, David, hasta el mismo Jesús, todos fueron. Jesús no nació y empezó, Jesús tuvo 33 años y hasta los 30 recién empezó a predicar, entonces es un tema de formación que el Señor tiene para con todos nosotros, y para que este corazón sea transformado de carne, de piedra y transición en carne, y así nosotros podamos disfrutar de todas estas riquezas, tenemos que tener dos cosas claras, que es negarnos a nosotros mismos y tener obediencia a los mandatos y la voz del Señor. Sin estas cosas es imposible que nosotros podamos disfrutar en plenitud todas las cosas que Dios tiene para con nosotros. Amén. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si bien toda la capacidad la tiene el Señor, pero el corazón tenemos que entregarlo y doblegarlo a Él. Y eso significa el negarnos a nosotros mismos, de tener una disposición al Señor todos los días. ¿Qué quieres, Señor, para mí el día de hoy? ¿Qué quieres hacer conmigo? E incluso, iglesia, puede que yo mañana me mande un condoro o haga algo que es indebido, y perseveramos. ¿Usted cree que David no se equivocó? David adulteró, se quedó con las esposas de alguien más, mató a esta persona para quedarse. Dios mismo después lo amonestó, pero ¿saben qué hizo David? Se arrepintió. No endureció su corazón más y dijo: no, esto no es así. No nos mintamos de repente cuando nos podamos mentir. Creamos en el Señor. Porque
A la verdad nos vamos a equivocar. El único que era perfecto y que no se equivocó nunca, hemos nombrado en la Biblia, adivinen quién era. Jesús. El resto todos se han equivocado y nosotros también, pero no significa de que no podamos avanzar en esto. A veces nuestra conciencia nos acusa y nos dice es que tú no puedes, y a la verdad no podemos, pero Dios sí puede. Y Dios está formando en cada uno de ustedes, chicos, para que su gracia sea vista en ustedes primero, en los frutos que Dios quiere dar en ustedes, paz, gozo, amor, y así para con el resto también, que vayan a llegar y puedan ver a Cristo a través de nosotros. Independiente de que nos equivoquemos, que tengamos errores, pero perseveremos sin desmayar, como dice la palabra. Y ese desmayar no es que yo aquí me desplome, no, ese desmayar es que me cansé del Señor, es que ya no quiero más. No desmayamos, iglesia, perseveramos en esto, sabiendo quién nos llamó, sabiendo quién es nuestro Señor. Amén. Negarnos a nosotros mismos es el proceso que pasamos todos desde el momento que le recibimos y queremos vivir enteramente para Él. La palabra dice que Dios al Hijo que ama, corrige. Y esta corrección comienza cuando nosotros le permitimos a Dios desde nuestro corazón ser moldeados por Él. Y esto nuevamente, como les digo, pasa por nuestro corazón todos los días. Si bien Jesús ya pagó por todos nuestros pecados, es necesario que nos neguemos de corazón a todas las cosas que aún no han sido procesadas por el Señor. Nuestro carácter, malas decisiones, vicios y tantas cosas que podemos tener en el abanico de cosas que puede tener el ser humano, negarnos a nosotros mismos y dejar que Dios moldee nuestro corazón todos los días. Pablo, por ejemplo, el mismo Pablo, yo le estaba dando el ejemplo de Esteban y Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo y Saulo perseguía a la iglesia. Entonces, Pablo en algún momento tuvo un encuentro con el Señor en Damasco y de día en más fue transformado. Yo cuando recién leí esto pensaba que Pablo había sido transformado al tiro y que él empezó, y después yo me puse a leer la Biblia correctamente y me di cuenta de que no, él también pasó por un proceso, él también estuvo años siendo formado por el Señor, siendo enseñado, por lo cual que quiero decir con esto que tenemos que ser enseñados, tenemos que ser procesados por Dios para que empezamos a ver todas las riquezas que, como le decía, ya tenemos hoy en Cristo cuando le recibimos. Pero para que todo esto sea manifestado tiene que haber un proceso de negarnos a nosotros mismos y que Dios se conforme y transforme nuestra vida. Todos los días, iglesia, todos los días, operando en nosotros el Señor. Por lo cual nosotros necesitamos arrepentirnos de lo que éramos sin Dios antes y lo que aún de pronto puede ser incluso teniendo a Dios mismo en nuestro interior y haciendo las mismas cosas muchas veces que hacíamos antes sin Dios. Es importante negarnos a nosotros mismos, de nuestro corazón reconocer que todas estas cosas están mal, que ya no gustamos de estas cosas y que gustamos más del Señor, que Él es nuestro deleite. Y así que nosotros le permitamos que Dios crezca en nosotros y esta vida pueda manifestarse en nosotros y en los demás. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, esto es importante, yo leía que el ser humano a la verdad no puede enfocar la vista más de como en dos posiciones, ni que fuera un camaleón, la verdad, podemos solamente en una sola posición. Y esto es lo mismo, puesto los ojos en Él, en el Señor. Amén. Eso debemos hacer porque tú no puedes poner la vista en esto y en esto. No, como le digo, no somos camaleones, tenemos que poner la vista en una sola cosa. Y aquí el Señor nos dice, pongan la vista en mí. Amén. Y de aquí quiero tocar el segundo punto y con esto ya voy terminando, que es obedecer. Obedecer. Primeramente, sabiendo que Él estamos obedeciendo, como le digo, es nuestro Señor, es Dios. En un principio puede que no le conozcamos tanto, por lo cual es más difícil obedecer por temas de inmadurez y todo el tema, pero ya cuando le conocemos, le experimentamos, sabemos a quién le estamos obedeciendo, sabemos quién nos está guiando, sabemos quién nos está mandando a hacer las cosas, sabemos por qué es nuestro Señor. Difícilmente podemos obedecer a alguien que ni siquiera lo conocemos, no tenemos ni idea quién es. Pero hoy sí sabemos quién estamos obedeciendo, sabemos con quién estamos caminando, con quién nos está moldeando todos los días nuestro corazón es el Señor. Él está trabajando a través de nosotros.
Y quería leer aquí como para ir terminando 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si usted lee la Biblia en el Antiguo Pacto era muy sangriento, se hacían muchos sacrificios, muchas cosas. Y aquí en Samuel te dicen: prefiero 1000 veces que me obedezcas antes que cualquier otro sacrificio que tú puedas hacer. Y aquí ya no estoy hablando tanto de animales. Si usted quiere hacer algo que el Señor no le ha dicho, pero usted cree que está bien para el Señor, usted está haciendo un sacrificio. No está obedeciendo al Señor. Dios lo único que busca es que tú le obedezcas, sea lo simple, lo sencillo, o sea quizá algo más complejo, pero Dios busca obediencia, no sacrificio, no cosas que a mí se me puedan ocurrir hacer o no. Dios busca lo que Él quiere para con nosotros, su obediencia. Y eso es más que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer sin que el Señor nos diga. Ojalá, iglesia, como decía Moisés, si tú no te mueves, yo no me muevo de aquí. Si tú no me dices que yo me muevo, yo no me muevo. Así de sencillo. Es ser esa realidad con el Señor todos los días. ¿Qué quieres tú para con nosotros y obedecer ante estas cosas? Un corazón de carne es un corazón que se arrepiente de lo malo, se niega a sí mismo todos los días y obedece al Señor en lo que el Señor demande. Estaba leyendo hoy antes de salir, estaba leyendo Corintios y en 1 Corintios 8:3 dice la palabra que el que ama a Dios, Dios le conoce. Amén. Hoy somos conocidos por el Señor en la medida que dejamos que, primeramente, que amemos al Señor y que dejemos que Dios también nos hable, mientras que conforme nosotros también le obedezcamos, Él nos conoce. Y así como dice su palabra también, cuando decían de que no os conozco, apartados de mí, para que no sea esa realidad, nosotros tenemos que escucharlo a Él y obedecerlo, poner atención y tener un corazón sensible, un corazón de carne a Él, para que seamos conocidos por Él. Amén. Amén, iglesia. Esto era la palabra que Dios encomendó en mi corazón. Entender de que este tema del corazón es un tema de todos los días. Como les digo, por decir, no sé, tengo un vicio, fumar o lo que sea. Puede que ya, Señor, yo sé que no tengo que fumar, mañana fumo y mi conciencia me va a hacer algo, pero avanzamos en el Señor, avanzamos, perseveramos en todo esto. David cometió errores, Pablo cometió errores, todos hemos cometido errores menos Jesús. Y ese Jesús hoy vive y mora en cada uno de nosotros. Tenemos que dejar ser perfeccionados por Él y por su vida. Todos los días, hermanos, todos los días, esto de todos los días. Amén. Amén. Amén, amén. Y también con esto también entender de que todas las cosas que quizás en nuestro pasado o nuestro futuro nos puedan acongojar, quizás tengo un pasado muy complicado y quizás mi futuro es súper incierto, hoy sabemos que primeramente que Dios el pasado ya lo olvidó, no lo considera, no le interesa, por lo cual tampoco nosotros deberíamos considerarlo. En el presente hoy está el Señor y nuestro futuro ya está asegurado porque está Él. Como decía el apóstol Lara en la Escuela del Nuevo Pacto, el ahora en Cristo, considerar esa realidad. Y para eso tiene que ser considerado desde nuestro corazón. Amén. De que nuestro futuro ya está Él, nuestro pasado no importa y el presente hoy lo disfrutamos porque está Él trabajando todos los días en nosotros. Amén. Amén, iglesia. Vamos a orar para que toda esta realidad, todas estas cosas que hablé sean una realidad en nosotros todos los días, que aunque cometamos error y sigamos fallando, perseveremos todos los días en el Señor. Amén. Por si nos podemos poner de pie, por favor, vamos a orar.